haciendo una visión general, podemos decir que el punto de partida para el estudio sistemático, con rigor científico y técnico del desarrollo urbano de México fue precisamente ese proyecto, que se realizó durante 5 o 6 años, fue el proyecto que se realizó y que ha sido la base de la investigación sistemática de la problemática urbana y regional en México. De esta suerte, bueno, ese fue el primer libro. Ahora, dentro de los libros, me voy a referir nada más al área de estudios urbanos, porque está el área de demografía, que yo creo que mis colegas demógrafos abundarán en ello, ¿no? Sobre el área de estudios urbanos se puede decir básicamente, y el eje conductor, digamos, de mis ideas serían principalmente mis obras, ¿no? Los trabajos, porque cada quien supongo también que está hablando de los suyos, entonces en conjunto se tendrá pues la visión integral de la contribución que ha dado el centro a los estudios urbanos y regionales en México. Después del libro del desarrollo urbano de México, yo tengo un libro en coautoría con Marta Steingart sobre la acción habitacional del Estado en México, que se publicó en 78. Luego hay un libro de 80 que se llama Industrialización de las principales ciudades en México, de mi autoría. Y ahí se perfila, bueno, lo que ha sido una constante mía del desarrollo urbano de México, luego problemas habitacionales, luego industrialización de las ciudades. O sea, no me anclo en un solo tema, sino que voy explorando y voy aprendiendo sobre la marcha, de tal suerte que se pueda tener una visión integral de la investigación urbana, porque podríamos hacer un paréntesis, no hay ciencia política, sociología, antropología, pero no hay ciencia urbana, ¿no? Por ejemplo, dentro de las ciencias sociales no hay una clasificación para la ciencia urbana. Esto implica que más que una disciplina científica incorporada dentro de la taxonomía de las ciencias sociales y las humanidades, es una área de conocimiento que se aborda por todas ellas. Entonces hay ciencia política urbana, sociología urbana, antropología urbana, geografía urbana, incluso matemáticas urbanas, econometría urbana, de esta suerte que para cada vez que uno va adentrándose, la problemática pues es un campo inmenso, infinito, porque es multidisciplinario. Entonces, mi tendencia, yo soy economista, entonces mi tendencia ha sido centrarme en los problemas económicos de las ciudades en México. Sin embargo, por ejemplo, tengo ese libro de la vivienda, ¿no? Sobre el problema habitacional. Escribí un libro que considero, después de la industrialización de las principales ciudades en México, el libro de El proceso de industrialización de la Ciudad de México, 1821-1970. Ese libro, que fue mi tesis doctoral, creo yo que es el primer libro mío, la primera investigación que se puede decir que rebasa o supera el análisis de tipo descriptivo para llegar a lo que en las ciencias sociales se llama enfoques nomotéticos o nomotécnicos, es decir, que intentan llegar a leyes históricas. Entonces, en este libro se plantea, en el análisis del proceso de industrialización de la Ciudad de México del siglo XIX y el siglo XX, cuáles son las características y las peculiaridades que explican la alta concentración de la industria en la Ciudad de México. Llega hasta 1970, y en 1970 la Ciudad de México concentraba el 48% de las manufacturas nacionales. O sea, una sola ciudad producía la mitad. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Cuáles son los determinantes de ese proceso? ¿Qué implicaciones tiene ese proceso para el desarrollo económico del país que una ciudad produzca la mitad de la industria? Entonces, ahí se acuñó y se llegó a medir lo que se llama la tasa de ganancia de las empresas industriales en la Ciudad de México, que es una categoría de la economía política urbana. Y se llegó a
plantear una categoría que le denominé composición interna del capital constante fijo, que relaciona el capital de la infraestructura de la Ciudad de México en sistema hidráulico, sistema de hidrocarburos, sistema eléctrico, sistema vial, sistema educativo, sistema carretero, sistema ferroviario. Todo eso vale mucho dinero, como no hay que ser especialista para saberlo, ¿no? Entonces, pero es un capital que no está en ninguna empresa, que no están dentro de las empresas, sino que es un capital, digamos, de infraestructura y equipamiento. Está también el educativo, el de salud, los museos, el arte, todo el aparato del sector público, todos los edificios, todos los parques, todas las calles, todo eso vale. Entonces, esta categoría de composición interna del capital constante fijo es un intento de medición de la relación de ese capital, o sea, de ese capital que se llama socializado, digamos, con el capital privado de las empresas. O sea, cada empresa evidentemente tiene su edificio, tiene su maquinaria, tiene su equipo de transporte, lo que en términos económicos se llama su capital constante fijo. Entonces hay un capital constante fijo de la ciudad y un capital constante fijo de las empresas. La relación entre esos dos capitales, el público con el privado, es el coeficiente de composición interna. Es una simple división del capital público entre el capital privado. ¿Cuánto da? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, en aquel entonces, para los años, se consideró que se requería más o menos un 50% de capital público para el capital privado. Entonces, o sea que si se invertía un peso en el sector privado, habría que invertir 50 centavos en el sector público. Y eso, además, dada esa inversión que se daba, la tasa de ganancia de las empresas dentro de la Ciudad de México era como 20% mayor que en las otras ciudades del país. Y eso era la lógica central y fundamental, histórica, que explica la concentración de la industria en la Ciudad de México. Ahora ya no, la Ciudad de México ya no es ese potencial industrial, sino ahora es terciario, y eso nos meteríamos a otro tema. Hice otros libros que les llamo yo de oficio, o sea que yo como investigador me pagan y estoy haciéndolos, sin una gran implicación que le llamo yo de corte científico, o sea, de corte nomotético, y por ejemplo, hice un libro, por ejemplo, se llama Planeación en Grandes Metrópolis, Detroit, Monterrey y Toronto, donde se trata de ver la estructuración de las ciudades y su planeación. Hice un libro que creo yo que es el más modesto de los que yo he hecho, pero es el que más se ha vendido, que se llama La urbanización de México en el siglo XX. Un libro que hice en unos pocos meses, pero ya estoy haciendo ahora una revisión porque se vende, porque se ha considerado de texto. Entonces hay una como ley también, una categoría de que entre el libro sea más simple, más se vende, ¿no? Entre más riguroso, menos se vende. Yo no sé Einstein cuántos libros vendió, pero no deben haber sido muchos. De ese libro del 85 se hicieron otros libros. Hay un libro que fue muy connotado, que ahí lo van a ver, es un libro de 5 kilos a 5 de peso. Se llama La Ciudad de México en el fin del segundo milenio. Este libro se hicieron 5,000 ejemplares que se agotaron en unos cuantos meses. Y es lo que sería la enciclopedia de la Ciudad de México. Me tocó coordinar, yo soy el coordinador general de la obra, me tocó coordinar alrededor de una centena de investigadores de las diferentes especialidades. Como decíamos, es multidisciplinario el análisis urbano. Entonces hay un primer capítulo sobre geografía de la Ciudad de México, principalmente de la Cuenca de México.
un segundo capítulo sobre evolución histórica de la Ciudad de México, que ahí entraron todos los historiadores pues más especializados en la urbe. Un tercer capítulo que básicamente fue obra mía y de Jaime Sobrino, que es un colega de aquí del centro, sobre la estructura y la dinámica macroeconómica de la Ciudad de México. Otro capítulo es análisis sociodemográfico, que participaron muchos de los demógrafos del centro, pero también de otras instituciones. Como decía, son casi un centenar de autores, de la UNAM, de la UAM, básicamente. Hay un libro, el quinto capítulo es sobre el ecosistema de la Ciudad de México, toda la problemática de la contaminación atmosférica, que también ahí participó y coordinó ese capítulo José Luis Lezama, que es colega de aquí del centro y se ha encargado de el área ambiental del centro, que es un área nueva, era estudios demográficos y urbanos y se agregó ambientales hace unos años. Después hay un capítulo sobre estructuración del espacio metropolitano, un análisis por delegaciones y municipios metropolitanos. Hay un capítulo de ciencia política, o sea, de elecciones, de partidos políticos, de la gestión gubernamental. Y finalmente hay un capítulo sobre la perspectiva futura de la Ciudad de México. Este libro es del 2000, se editó en 2000, entonces hay algunos escenarios para el 2020. Entonces, ese libro, que ha sido muy solicitado, muy demandado y es de consulta obligada para, el que quiera tener esa visión integral de la Ciudad de México, con todas esas cualidades que tiene, digo, no tiene un rigor nomotético. O sea, con todas sus cualidades y con todo Entonces, por eso, ahora, el brinco que di digamos, del libro del 85, de la industrialización de la Ciudad de México, a partir del 2006 empecé a hacer, y se terminó en 2011, una pentalogía de trabajos sobre el proceso que yo le denominé servicialización de la Ciudad de México. Este término servicialización es que es acuñado por mí, no es muy conocido, no sé si va a ser aceptado o no, pero es el equivalente a industrialización. Y aquí es un tema muy importante, digamos, dentro de lo que estamos viendo de los estudios urbanos, porque aún, principalmente en el sector político, en el sector público, se habla de industria, toda la industrialización y la industria de alta tecnología, pero como que no se percibe el nivel de la transformación macroeconómica que han experimentado no solamente las ciudades en México, sino las ciudades en el mundo. Tomemos, por ejemplo, el caso de Nueva York. Nueva York fue, pues, también durante el siglo XIX un gran motor del desarrollo industrial de Estados Unidos. Pero actualmente, dentro de su estructura económica, solamente el 5% es industrial, el 95% es terciario, o sea, es servicios, comercio y servicios, dentro de los cuales el sector de servicios financieros mundiales, ¿no? como nodo mundial de los servicios financieros, es muy importante y es el central. Entonces ha habido una metamorfosis macroeconómica de las ciudades, de lo que es la industria a lo que son los servicios. Entonces, por ejemplo, en el caso mexicano, la Ciudad de México ya no tiene ese 48% de la industria, tiene ahora 22%, pero tiene 35% del sector terciario. ¿Cuál es la importancia del sector terciario? El sector terciario en México representa el 70% de la economía. Y en Estados Unidos el 85% de la economía. O sea, estamos en un mundo terciario.
y yo personalmente, al ser consciente de esa realidad, me enfoqué a hacer esta pentalogía sobre el sector servicios en México y no como hay una sutileza, digamos, conceptual, que es un economista puede hacer el sector servicios, pero no sus implicaciones territoriales o espaciales o urbanas. Entonces, por eso yo digo, yo soy economista urbano. O sea, tengo que manejar la teoría económica, tengo que saber el desarrollo económico, pero tengo que ver las implicaciones espaciales de ello. Las empresas no están en el espacio sideral, ni son fuera del territorio, tienen un locus standi, un lugar donde estar de tal suerte que, pero generalmente esos son las ciudades y cada vez más las grandes ciudades, las metrópolis. Entonces se hizo esta pentalogía y yo iba a hacer un solo libro, se llama Macroeconomía del sector servicios en la Ciudad de México, y se publicó en 2008. Sin embargo, en 2006 salió un libro que se llama Organización Espacial del Sector Servicios en México. Y ahí, antes de que saliera mi libro central sobre la Ciudad de México, yo compartí la metodología que había realizado, que tenía cierta complejidad, me llevó 1 año y medio hacer, de comparar los censos de comercio y de servicios, porque al hacer el análisis urbano uno necesita manejar los censos municipales, porque lo aterrizan, no son los datos macroeconómicos nacionales. Entonces habría que comparar los censos comercio y servicios, para un periodo largo. Yo uso desde el 60 al 2008, y van cambiando y hay que ver cómo hacerlos comparables. Pero no solamente cómo hacerlos comparables, sino hacerlos comparables en el tiempo. Los censos económicos, dicen, son válidos el análisis transversal, o sea, para el mismo año. No permite fácilmente el análisis diacrónico, que llamamos en el tiempo. Diseñé una metodología ajustando la información de los censos económicos con los datos de las cuentas nacionales, de tal forma que se permitía hacer ese análisis diacrónico o cronológico en el tiempo. Y esa metodología la empecé a dar a estudiantes y a colegas. Hagan otras ciudades, hagan otros estados. Incluso les compartí 500 artículos que había yo recolectado en la Universidad de Cambridge, en la London School of Economics, en la Universidad de Texas, en la Universidad de San Diego, que había estado haciendo estancias de 3 meses, nada más recopilando información sobre el sector terciario en el mundo. Entonces compartí eso y se empezaron a hacer otras ciudades y otros estados. Entonces el resultado final fue la realización de 5 libros en los cuales se presentan las 32 entidades de la República y 100 ciudades. Yo iba a hacer 100 ciudades. Entonces se tiene en México, y yo creo que esa es una participación significativa. Dado que soy de los veteranos, de los investigadores veteranos del centro, y me tocó la fortuna de estar en el proyecto inicial, digamos, que dijimos, el desarrollo urbano de México, el libro, y en 1976 el inicio de la maestría de estudios urbanos. Después del libro, digamos, el impacto del libro fue crear un programa docente. Entonces en aquel entonces participé en la investigación de los programas que existían en México. Entonces la disciplina, por ejemplo, se suele decir, yo digo, soy especialista de estudios urbanos, pero no soy urbanista. Entonces, ¿cómo es eso? Digamos, el urbanismo se identifica más a la arquitectura, al diseño.
al diseño urbano, por ejemplo, de calles, parques, hospitales. Yo no sé absolutamente nada de eso. Los estudios urbanos son ya de multidisciplinarios en la ciudad, pueden no ser. Entonces evidentemente hay urbanistas que se meten un poco a los estudios urbanos propiamente dichos, y hay especialistas como en mi caso que nos metemos algo al urbanismo porque pues indudablemente están interconectados, pero son dos campos de conocimiento aparte. Entonces lo que dijimos, la UNAM ya tiene la maestría de urbanismo, también el Politécnico. No vamos a hacer urbanismo, vamos a hacer estudios urbanos. Y entonces la maestría se centró en estudios urbanos y especialmente en, porque también había mucho sociología urbana y algunos programas en sociología urbana. Entonces decimos, bueno, no queremos duplicarnos, no queremos, queremos hacer algo que falte, que no haya. Entonces, dada la formación que teníamos, le dimos cierto énfasis al problema central que es la economía urbana. Y actualmente la maestría de estudios urbanos tiene 3 ejes fundamentales. Uno es la economía urbana, otros son las peculiaridades del desarrollo urbano, no el urbanismo, sino el desarrollo urbano pensado en términos de vivienda, de suelo, de servicios públicos, la economía, y ahora una tercera área que es el medio ambiente, el impacto que causa en la ciudad sobre el medio ambiente en la que se inscribe, ¿no? Cada ciudad, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que está en una cuenca, ¿no? En la cuenca de México, y que tiene una serie de implicaciones ecológicas. Entonces, en términos nada más del agua que requiere, el agua que no requiere que se desecha, la contaminación atmosférica, por ejemplo, que estamos viendo, y la contaminación de suelos, y simplemente requerir tirar 30 millones de kilos diarios de basura, tiene implicaciones muy significativas. Entonces, se tienen esas 3 áreas, pero digamos la peculiaridad de la maestría de estudios urbanos del colegio es tener el área de economía urbana. ¿Y por qué economía urbana? Porque en el mundo contemporáneo, en todos los países del planeta, el proceso económico es fundamentalmente urbano. Digamos, si en el siglo XIX el 70% de la economía de un país europeo era agrícola, en Estados Unidos era agrícola, actualmente es alrededor del 1 o 2% la parte de la agricultura. Entonces, la no agricultura es la industria, el comercio y los servicios. Son básicamente cada vez más urbanas. Entonces, lo que había dicho yo un poco inicialmente de la necesidad de incorporar la dimensión espacial al desarrollo económico para tener una visión integral, y eso nos lleva a lo que llamé yo la categoría composición interna. El capital social es la ciudad con el capital privado, que es el desarrollo económico. Entonces hay un vínculo entre ellos que está muy poco entendido, y curiosamente el capítulo último del libro 5 de la Pentalogía trata, el capítulo se llama Hacia una teoría unificada del desarrollo económico y la organización de la producción en el espacio. Allí, después de 30 años de investigar, propongo una teoría. Y esto, bueno, volviendo al tema que estábamos de la docencia, este producto de investigación ha contribuido a enriquecer esta visión económica de las ciudades, ¿no? En México, que yo creo, me parece pues, evidente, casi un axioma innecesario de probar, la necesidad de contemplar a las ciudades no como una colección de problemas
que todo el mundo sufre, ¿no? Hay la contaminación atmosférica, que decimos, el tráfico, la inseguridad, la falta de servicios, la falta de transporte adecuado. O sea, casi siempre estamos viendo a estas grandes metrópolis como una colección de problemática. Pero tendríamos que ver, pero produce el 1/3 de la riqueza nacional, pero da empleo a millones de personas, pero de eso depende el desarrollo social y cultural de México, porque es la base de las instituciones académicas, etcétera, etcétera. Entonces, la docencia en estudios urbanos del CEDUA ha corrido en forma paralela a la investigación, y eso creo yo que le da su principal peculiaridad. Hay dos grandes etapas. Digamos, la primera etapa, y volvemos al tema original del libro del Desarrollo Urbano de México. El Desarrollo Urbano de México se publicó en 1976. En 1978, o sea, 2 años después, se presentó públicamente y se decretó el primer Plan Nacional de Desarrollo Urbano en el país. Entonces, el libro fue 2 años antes y presenta un diagnóstico macroestadístico del proceso de urbanización, que cuando se ve los planes esos que resultaron del Plan Nacional de Desarrollo Urbano de 1978, se fundamentó mucho en el diagnóstico que tenía el libro. Yo creo que el libro fue la base fundamental del diagnóstico. En ese caso se dio una feliz coincidencia de la articulación de los resultados de la investigación en México con la praxis, digamos, política en el campo de las acciones públicas concretas en el campo en el desarrollo urbano de México. Eso fue como un inicio muy prometedor. Sin embargo, actualmente se ha perdido esa interacción o esa articulación que existió en los años 70, porque desde las políticas de corte neoliberal que se han implantado en México se ha dejado de lado la intervención del Estado en el desarrollo urbano, como en muchos otros sectores, ¿no? Entonces, diciendo que eso lo regula el mercado, lo cual es falso. El mercado es muy útil, asigna recursos, sirve de intermediario en las transacciones comerciales y en la asignación de los recursos, pero no es planeador de lo que está fuera del mercado, ¿no? De esta suerte, por ejemplo, en el gobierno de Felipe Calderón ni siquiera se decretó un programa nacional de desarrollo urbano, ni siquiera formalmente. Entonces, en términos reales, se ha dado una abdicación del gobierno federal en materia de las cuestiones urbanas y se dejó a los gobiernos locales. Ahora se está diciendo, ¿qué hicimos? Se está diciendo, ¿qué hicimos? Hay 5 millones de casas deshabitadas, hay una problemática delincuencial incontrolable en las ciudades de México y se dejó a los gobiernos locales, a los gobiernos municipales, un campo de competencia del cual no tienen capacidad para abordar. Y se dejó pues simplemente a la especulación inmobiliaria y a los criterios y a las negociaciones, digamos, de los promotores inmobiliarios con los gobiernos municipales. Desafortunadamente, entonces, en esta etapa, se ha perdido la articulación que existía en los 70 y al inicio de los 80 dentro de los resultados de la investigación académica con la política pública. Sin embargo, muchas instituciones, el colegio mismo de la UNAM o de la UAM, hacen algunas investigaciones para algunas dependencias, ¿no? Y de esa suerte
se mantiene esa articulación. Pero a nivel federal, nacional, de la política de la República sobre la planeación del espacio y del sistema de ciudades, creo yo que se ha diluido, no se ha difuminado en cierto sentido esa articulación, pero pues será muy recomendable retomar. Bueno, el perfil del alumno, el Colegio de México se ha caracterizado y el Colegio de México es una institución muy pequeña en términos de alumnos y en términos de maestros, digamos, si se compara con las grandes universidades. Sin embargo, el impacto que tiene en la investigación y en la formación de recursos altamente calificados es mucha en relación a su tamaño. ¿Por qué? Porque se ha caracterizado por esa articulación de la investigación con la docencia y por la formación de sus alumnos como futuros investigadores. Entonces, el perfil del alumno primero es aquel que tenga vocación para el trabajo académico, para la investigación. No se trata de inteligencia, es como para ser futbolista o para ser cantante o para ser boxeador, no sé, para ser editor de video, para hacer todo no es nada más la capacidad personal, es la disciplina que se tenga en el trabajo. En mi caso, por ejemplo, de tener tantos años trabajando, uno tiene que no desvelarse, que hacer ejercicio. Yo vengo aquí estas mañanas porque hago clases de yoga aquí en el Colegio de México, ¿no? Uno tiene que tener capacidad física, como un deportista casi, ¿no? Para poder trabajar 10 horas o 12 horas intelectualmente, se necesita tener capacidad física. Entonces, es la formación del investigador, digamos, del joven, que tenga esa visión, que tenga esa motivación de que no es muy fácil el trabajo, que se requiere mucha disciplina, mucha capacidad para poder hacer una obra, digamos, una obra académica de significación. No es por generación espontánea ni por un chispazo de genialidad, es por disciplina. Entonces, a los alumnos se les da la disciplina de trabajo. La disciplina de trabajo es tan importante como el conocimiento mismo. Entonces, yo creo que el perfil de los estudiantes es que tengan esa conciencia y orientarlos hacia las 3 especialidades del área de estudios urbanos y ambientales. Creo yo que en algunos momentos yo siento que las instituciones frenan la potencialidad del estudiante. Estamos en una situación que hay que reflexionar con cierta profundidad de una serie de imposiciones, por ejemplo el CONACYT o la Secretaría de Educación Pública. Los alumnos tienen que terminar en 4 años. Entonces uno le va bajando las pretensiones al alumno, no, yo quisiera, no, bájale. Entonces están haciendo trabajos de tesis doctorales a veces, pues modestos, ¿no? Para un alumno medio, a veces hay alumnos. Y este proceso institucional de control por puntos a las instituciones tiene ventajas, pero tiene desventajas. Y una de las principales desventajas es, creo yo, que frena al alumno que tenga vuelos, ¿no? Que pueda volar intelectualmente más, que pueda innovar, que pueda... Entonces, no tienes que hacer esto y tienes que hacer 3 capitulitos y tienes que hacer en año y medio esto, ¿no? Es lo que te queda de tiempo. Eso, pues no sé, es un problema que se tiene que ver a otro nivel, a nivel del país en su conjunto, pero creo yo que es uno de los temas a reflexionar en el sector académico en general.
Ha tenido siempre una vinculación con otras, no solamente a nivel del país, o sea, con otras instituciones nacionales, sino a nivel internacional, de tal suerte que eso seguirá haciendo y se tendrá que fortalecer. En el caso específico del centro, pues, por ejemplo, el área de demografía tiene unas vinculaciones con el Consejo Nacional de Población, con la Secretaría de Gobernación, la de Desarrollo Urbano con la Secretaría ahora de SEDATU, que se llama, ¿no? De Desarrollo Territorial y Urbano, y más lo de medio ambiente, pues con la Secretaría del Medio Ambiente y en términos. Sin embargo, el colegio no es y nunca debe ser una institución consultora. Hay empresas consultoras si es necesario y hay que hacerlo, pero no es lo mismo que la investigación científica. De esta suerte, el colegio, como es una instancia pública que se requiere y se le otorgan recursos públicos, tiene que cumplir esa función pública, pero no necesariamente en consultoría, sino la función pública es a nivel de la nación mexicana, generar conocimiento y preparar los recursos humanos con el mayor nivel académico posible. Entonces, esa es una función que a veces no se ve como función, pero esa es la función esencial. Esa es la sustantiva, esa es la quintesencial de la razón de ser del Colegio de México. Sin embargo, lo otro también es importante y hay que hacer un balance, como todo, como todo en la vida, un justo medio. Indiscutiblemente, la investigación se ve muy influenciada por la problemática de la realidad. O sea, se enfrenta, cuando México era fundamentalmente agrícola, toda la investigación era sobre agricultura, ¿no? Entonces, la realidad económica, la realidad macroeconómica, macropolítica de las naciones, pues incuestionablemente orientan las prioridades de investigación. En ese sentido, sin lugar a dudas, México seguirá consolidándose como una nación hegemónicamente urbana y particularmente metropolitana. Tenemos actualmente 61, el sistema urbano nacional, o sea, por ciudad se considera aquellas localidades que tienen más de 15,000 habitantes. Entonces, localidades que tienen más de 15,000 habitantes, en 2010 en México hay alrededor de 450. De esas 450, 61 se clasifican como metropolitanas. O sea, tenemos 61 metropolitanas. De esas 61 metropolitanas, las 11 primeras, que son las que tienen más de 1 millón de habitantes, tienen una muy alta concentración de la población y de la producción. Como decimos, estamos en un país urbano industrial, donde el comercio, los servicios y las manufacturas son casi la totalidad de la economía, es el 95% de la economía en el caso mexicano. Eso se da en las ciudades y principalmente en esas 61 metrópolis. De esta suerte, las perspectivas de investigación y de docencia, creo yo, se tienen que orientar o poner énfasis en ese universo de ciudades. Y de ahí depende y seguir avanzando en la articulación de la ciudad, no como colección de problemas, sino como motor del desarrollo económico. Evidentemente, podría ser motor del desarrollo económico sin los problemas que tiene, ¿no? Idealmente, que sería tener, pero para eso se necesita una planeación y una visión integral del proceso de desarrollo urbano del país. Entonces, hacia las perspectivas futuras es, primero, un México hegemónicamente urbano y particularmente metropolitano, con la problemática de
que hay que profundizar, que es un poco lo menos estudiado y lo que ha enfatizado el CEDUA, y creo yo que deberá mantenerlo, si no es que fortalecerlo, es el enfoque económico del fenómeno urbano. Después, bueno, por las características también de la transformación al medio ambiente, hay una gran preocupación sobre la ecología, sobre el impacto de estas metrópolis. Las metrópolis requieren muchos recursos naturales y tienen una serie de... Entonces, muy pocas ciudades, si es que hay alguna, por ejemplo, de estas metrópolis, creo que nada más una o dos, reciclan el 100% de sus aguas negras. Las restantes no. Entonces también hay grandes problemas de procesamiento de la basura, de la contaminación del medio ambiente, de la atmosférica. Entonces también se tendrá que ver, pero también en forma articulada con la parte económica de las ciudades, porque enfrentar el problema ambiental se requiere recursos, ¿no? Entonces, las finanzas públicas, por ejemplo. Yo actualmente, digamos, que sería el perfil, digamos, de mi investigación profesional. Yo dije, estoy 43 años, yo me jubilo el año que entra, pero el colegio tiene un sistema de jubilaciones muy flexible que nos permite seguir investigando, hasta seguir dando clases, seguir asesorando alumnos como director de tesis, etcétera, etcétera. Entonces lo que me estoy percibiendo yo personalmente, digamos, es seguir profundizando y pormenorizando el análisis de este factor de producción que es la infraestructura urbana. Para eso, y en el 2013 salió un libro sobre teoría de los servicios, de las condiciones y los servicios generales de la producción, que es mi último libro. Está por salir el segundo y ya está en imprenta el tercero de una trilogía que realiza el análisis en profundidad por primera vez en México, y creo yo que a nivel internacional o a escala internacional, del análisis del valor total y completo, comparable en el largo plazo, durante 40 años, de la infraestructura de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Vamos a cuánto vale la Ciudad de México y cuál es la relación con el capital privado. Hay 275,000 empresas privadas con un capital fijo, como decíamos. Entonces lo que ya vimos es que esos 50 centavos que se necesitaban en los años 70 ahora son 2 pesos. O sea, por cada peso de inversión privada se requieren 2 pesos de inversión pública. Y eso, pues, presenta nuevos desafíos teórico-conceptuales que son los que me interesan a mí personalmente.